cada una de las estructuras craneales, cada uno de los elementos craneales tienen una movilidad. Como no es una movilidad visible, sino es una movilidad sensible, el concepto, pues eso, lo llamamos motion. El concepto motion permite introducirnos también al concepto de respiración primaria encefálica o al proceso que genera el líquido cerebroespinal. Observamos la hoz del cerebro y la linda del cerebelo, como en el proceso de flexión se genera un movimiento en toda la estructura facial, toda la estructura meningia. Aquí se ha representado de esta manera para que se viese el ritmo primario encefálico, que su proceso de flexión y extensión estaría en unas 6-12 pulsaciones por minuto. En el caso, por ejemplo, de los niños autistas, observamos que el nivel de pulsación va a 30 y pico de pulsaciones por minuto. El sistema neurosensible queda totalmente desconectado y la persona queda como ausente. El doctor Abdeyer de Estados Unidos hicieron muchos trabajos en Israel con niños autistas y consiguieron reducir el ritmo cerebroespinal, y el problema que se encontraban es que en el momento en que dejaban de ejecutar ese trabajo, la velocidad del ritmo cerebroespinal volvía a subir. Con el propulsor vocal, que luego les mostraremos, se consigue que cuando se disminuye la frecuencia del ritmo cerebroespinal, se mantiene esa frecuencia. Es decir, una de las virtudes que podemos decir que tiene el Glotap es la de reconstituir, la de restablecer engramas incondicionados. Estas imágenes las hemos utilizado con la autorización de Paul Busquets. Aquí veremos las cadenas cruzadas o cadenas de cierre y las cadenas cruzadas o cadenas de apertura. Todo este sistema queda saturado cuando la base del cráneo tiene una restricción meningia. Luego podríamos decir que estaría el sistema sensible, o también el nombre más largo sería el sistema neuromeningiofacial. Es un sistema que no obedece a las normas del sistema nervioso típico. Este sistema está en contacto directo con el ritmo primario encefálico. Es un sistema que hemos dicho que actuaría siempre sobre menos de 5 gramos de presión y sobre menos de 3 milímetros de compresión. Las matrices óseas no son elementos rígidos y sin elasticidad, sino que, y esto se podrá ver, el cráneo, señores, se mueve, el cráneo, señores, se puede hacer como si fuese plastilina. La plasticidad de la base nos permite tener primero un paladar así, llegar, primero hablo de un niño pequeño, mayor de 5 años, es cuando colocamos el propulsor, pero también en personas adultas que vienen con un paladar muy estrecho, al cabo de muy poco tiempo, 2 meses, 3 meses a lo sumo, pasamos de ese paladar ocular a un paladar mucho más grande. Por fin les voy a presentar el Glotap. El Glotap es un protusor bucal, es un producto sanitario, por tanto ha pasado a los controles del Ministerio de Sanidad, de la Consellería General de Farmacia y Producto Sanitario. Es como una placa de descarga con una tetina central, y cuya función más importante es la de actuar sobre el sistema sensible, no sobre el sistema motor. ¿Qué significa? Que si tenemos a un autista que está en el momento en que colocamos el Glotap, vamos a activar el proceso de succión, con lo cual una persona se intenta succionar y al mismo tiempo generar tensión en los más enteros no puede, son elementos antagonistas. Y siempre prevalece no el engrama patológico, sino el engrama incondicionado, que es el que tenemos grabado en el momento. Por tanto, colocamos el Glotap y la primera acción va a ir directamente sobre el hueso Vomer. Tenemos un movimiento neutro, movimiento de flexión, movimiento neutro y movimiento de extensión. Colocamos el maxilar derecho. El maxilar derecho genera un movimiento de flexión y neutro y extensión. Observamos en la norma frontal el movimiento de flexión y rotación externa y extensión y rotación interna. Si ahora nosotros colocamos los palatinos, observaríamos cómo también se produce un movimiento de flexión, neutro y extensión. Si ahora
seguimos con el sistema, la norma de perfil, y colocamos el hueso esfenoides. Vemos como el hueso esfenoides hace un movimiento de flexión, neutro y extensión. La sincondrosis esfenomaxilar, es decir, la unión del occipital con el esfenoides. Yo recuerdo otra anécdota también importante. Yo le presenté, no sé si ustedes conocerán al doctor Barastegui. Pues me dijo, en su momento, me dijo: Miguel, esto es el invento del siglo, me comentó. Colocamos el hueso occipital, colocamos el movimiento de los temporales, movimiento de flexión, neutro y extensión. Es decir, cada punto que toquemos del encéfalo tiene una repercusión inmediata en todo el sistema periférico. El proceso de adaptación consiste en testar 5 fases. Entonces, la primera fase sería la fase del ostrismo. El blot-up, en ese sentido, lo primero que hace es, cuando llega, se introduce, la lengua se coloca en la parte inferoanterior, de tal forma que en cada proceso de deglución la lengua hace esto y se ensancha, hace esto y se ensancha. Luego pasaremos al siguiente elemento, que es la succión activa. Esa succión activa es la que permite descomprimir la articulación temporomandibular, pero no permanece con la succión activa para siempre, sino que al cabo de unos segundos para. Y de la succión activa pasa a la succión sensitiva. Por tanto, tenemos la acción de los crismos, succión activa, succión sensitiva, la deglución y por último la expulsión espontánea. La expulsión espontánea es interesante porque cuando colocamos el blot-up decimos que se produce una protrusión mandibular. El hecho de producir una protrusión mandibular aumenta el espacio ventilatorio. Esto para las apneas obstructivas ya es un elemento importante. Pero además genera un estímulo directamente sobre el centro amniótico de Mogasto, es decir, sobre el centro respiratorio y sobre el centro cardiovascular. Luego tenemos una sexta fase que no forma parte del proceso de adaptación, que sería el desarrollo del músculo auricular de los labios, del mentales y del buccinado. Seguimos al siguiente. Antes hablábamos de los movimientos de prognatismo, retornatismo, dilución de la mandíbula. En este caso observamos cómo cuando colocamos el blot-up se produce una retrusión de la mandíbula en este prognatismo. Pasamos al siguiente. En el caso del retro hace lo mismo. De clase 2 nos lo lleva directamente a clase 1, pero siempre movilizando todas las estructuras, no solo los huesos, todas las estructuras. La siguiente tenemos la oclusión cruzada. Bueno, en el caso aquí, si queremos el momento de dilución, en los casos de mordida cruzada en uno de los lados se produce porque uno de los sistemas está en restricción. Entonces, de lo que se trata es de devolver la movilidad a todo el sistema. Siguiente. Quería poner algún ejemplo de cómo la maleabilidad del cráneo, cómo trabajar esas estructuras en todo su concepto general, no solamente tiene repercusiones en periferia, sino tiene repercusiones en la propia estructura anatómica. Como ustedes saben, como aquí un caso de miopía. Es decir, si tenemos las cadenas de extensión totalmente saturadas, lo que vamos a hacer es que ese ojo tenga tendencia a miopía. O hacemos un reset de la cadena muscular, o por mucho que coloquemos lentes y hagamos cosas, conseguimos muy poquita cosa en la reducción. Seguro que me digan muchas cosas y con anécdotas y con ganas de contar cosas, pero entiendo que estén cansados y no sé si les he dado la idea de lo que quería transmitir. Pues estoy a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Miguel Real.